Buenas noches a todos y a todas. Un gusto saludarlos a esta hora e invitarlos al último café del día, entre ya día y noche, comenzando la noche, para poder compartir con ustedes visiones, estrategias y experiencias producto del trabajo que venimos adelantando desde la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia, del área de tenencia, con algunos de nuestros aliados estratégicos institucionales. En este caso, hoy nos acompañan la doctora Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, pues la Autoridad de Tierras del país, el ingeniero Oscar Maclés, asesor del Departamento Nacional de Estadística del DANE, les voy a explicar cómo va a ser pues, la metodología que vamos a tener en este último café del día. Lo primero que voy a hacer es presentarles pues, a nuestros panelistas. Hoy me corresponde a mí, Alejandra Vega, especialista senior de Tenencia de la Tierra de la FAO Colombia, ser la moderadora de este café. Y luego de presentarles a los panelistas, tenemos unas preguntas orientadoras. También está la posibilidad de que el público haga sus preguntas. Hemos recibido algunas de ellas y esperamos al final tener algunas conclusiones pues, de esta última hora de café del día. Entonces comienzo presentando a la doctora Miriam Martínez. La doctora Miriam Martínez es la directora de la Agencia Nacional de Tierras desde el año 2018, abogada de la Universidad Sergio Arboleda, con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero y Derecho de las Comunicaciones. La doctora Martínez tiene una maestría en Administración de Negocios, amplia experiencia como formadora de formadores, en gerencia de proyectos, experiencia en procesos de responsabilidad social corporativa que han ido llevando su vida profesional a liderar relaciones institucionales y de responsabilidad social en empresas de carácter público y privado. Por otro lado, pues también nos acompaña el ingeniero Oscar Maclés, que en este caso, muy interesante además para esta charla, es ingeniero catastral y geodesta, tiene un posgrado en geomática y dentro de su amplia trayectoria en sectores públicos y privados ha estado encargado de la dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAT, que ha destacado por su experiencia y dominio en áreas como políticas de tierras, procesos de formalización de la propiedad rural, gestión predial, información geográfica y del territorio. Ha sido consultor para temas de regularización de la propiedad rural, acceso a tierras en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, conocida como la UPRA, asesor de la Dirección de Reasentamientos Humanos de la Caja de Vivienda Popular, coordinador municipal del Programa de Formalización de Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura. Como verán, pues personas con muchísima experiencia en temas que vamos a tratar y además pues que sí nos pueden dar luces de lo que está pasando en estos días de confinamiento en que estamos en la casa cuidándonos, pero eso no quiere decir que la política del país se haya detenido. Entonces, primero es recordar que dadas las condiciones impuestas en este momento por la emergencia sanitaria, han sido numerosos los reconocimientos a las comunidades campesinas quienes permiten que hoy día lleguen a la ciudad los alimentos necesarios. Mientras las ciudades se aquietan, el campo sigue. Entonces, ahora pues quiero preguntarle a nuestros invitados, a la directora de la Agencia Nacional de Tierras, pues, que tiene la competencia en frente de las tierras del país, y al asesor del Departamento Nacional de Estadística, primero, ¿qué estrategias se vienen adelantando para continuar con la política de tierras, en particular con el acceso a la tierra, la formalización, y cómo se están articulando esas políticas con el catastro multipropósito? Bueno, buenas noches Alejandra, buenas noches a Oscar y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Agradezco muchísimo el espacio, realmente esta contingencia ha sido muy interesante. Yo creo que es una contingencia a nivel mundial y Colombia está enfrentando de la mejor manera a la misma. No hemos parado, Alejandra. Realmente, aunque en este momento no podamos ir a territorio, como ustedes bien saben, la agencia es una agencia que tiene que trabajar en territorio, debe trabajar eh, eh, haciendo todos los estudios necesarios para poder hacer todo el tema de regularización de la tierra. Nosotros no hemos parado. Desde el momento en que se estableció el aislamiento preventivo obligatorio, nosotros con el equipo de trabajo estuvimos estableciendo
primero un plan de trabajo un mes y con posibilidad de 3 meses para poder trabajar desde escritorio. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo una agencia de tema territorial está trabajando en escritorio? Hemos tomado estrategias para poder adelantar todas aquellas labores que tengan que ver con procesamiento de información, estudios legales que tengan que hacerse en escritorio, para poder ir adelantando la mayor cantidad de trabajo posible, de tal manera que cuando ya nos permitan volver a territorio, queden faltando lo que tiene que ver con las visitas que se hace usualmente en predio a predio o en los diferentes territorios a los cuales tenemos que visitar. Es muy importante esto porque el trabajo que nosotros hacemos tiene estos componentes, tiene un trabajo de procesamiento de información, que es todo este análisis de información que usualmente se tiene que estudiar por cada persona que hace una solicitud, e igualmente tiene una parte de verificación o de origen de datos en algunos aspectos que tiene que ser generado en territorio. Entonces, todo este tiempo nosotros hemos estado con todo el tren marchando, toda la agencia está trabajando en los diferentes temas, todos nuestros temas de campesinado, todos nuestros temas de asuntos étnicos, el tema de ordenamiento territorial, todo absolutamente no ha parado de ninguna manera. Es más, como yo creo que muchas personas lo habrán identificado, estar en teletrabajo de esta manera aumenta incluso la carga laboral porque hemos visto que es un poco más asiduo el tema de las reuniones, la cantidad de cosas que quizás antes de pronto aparentemente no se tenían tiempo para revisar, se están revisando. Entonces, hay toda una estrategia montada por toda la agencia para no paralizar de ninguna manera las actividades propias de la misma. En temas de política de tierras, nosotros venimos, pues tenemos una organización muy clara, entonces esta estrategia relacionada con el ordenamiento territorial, en donde seguimos trabajando muy de la mano, pues por supuesto con el gobierno nacional e igualmente en la articulación que hemos realizado con otras entidades para todo lo que ha sido la estrategia de política de formalización de la tierra y catastro multipropósito. En esto seguimos trabajando, como les comento, no solamente el trabajo se realiza en territorio, sino que también una gran cantidad de trabajo que tiene que realizarse de manera operativa y seguimos con la coordinación en aquellos aspectos que todavía están en esta etapa de coordinación e igualmente en la ejecución de etapas que ya venían avanzando. Entonces, para la tranquilidad de todos los colombianos, no hemos parado, así como gran parte, pues yo creo que todas las entidades del Estado y todas las personas en Colombia, pues todos que estamos viviendo esta circunstancia, nos hemos adaptado a las mismas, incluso hemos buscado alternativas para poder generar nuestro trabajo y dar resultados. Yo creo que en poco tiempo también vamos incluso a poder hacer una entrega de títulos en donde ustedes se darán cuenta que estamos buscando las alternativas para poder llegar a nuestro campesinado incluso en este tiempo en el cual no podemos ir presencialmente a territorio. Entonces, el mensaje, Alejandra, es o sea, estamos trabajando, estamos adelantando todo el trabajo que se puede en escritorio, la administración no está parando, no para, y seguimos generando resultados para todo el bienestar de todo nuestro campesinado y nuestros grupos étnicos, a los cuales, pues que son el grupo objetivo de trabajo de nuestra agencia. Perfecto, buenas Muchas noches. gracias, doctora Miriam. Ingeniero Maclés, y en su caso, por favor, antes de empezar, muy importante pues para el público en general, explicar también el DANE qué tiene que ver con estos temas, ¿no? El DANE, porque ahorita se habla del DANE en temas de catastro, porque se habla del DANE ahorita que se quiere hacer ordenamiento de la propiedad, un poco para ubicar a la gente que nos escucha, pues no todos son especialistas. Y por supuesto la misma pregunta, ¿no? ¿Qué se viene adelantando para continuar con la política en este momento en el que estamos en aislamiento? Perfecto, buenas noches. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto, sí se escucha. Vale, ya. Cada un experimento con el micrófono, pero bueno. Escuchamos perfecto.
Muchas gracias. Bueno, primero, buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Alejandra, por tu invitación. Buenas noches a Miriam. Qué interesante poder compartir estos espacios muy valiosos y sobre todo generar estos conversatorios pues amenos y transparentes para poder contar un poco cómo vamos con este tema de la política de catastro multipropósito y de tierras en el país. Bueno, esa pregunta me parece fundamental, la que nos hace Alejandra, sobre todo para poner en contexto, pues el DANE difícilmente se asocia a una política de tierras, a una política de catastro multipropósito. A veces es difícil separarlo de su rol meramente como generador de estadísticas oficiales del país. Sin embargo, el DANE se ha venido posicionando y en este momento es uno de los actores principales dentro de la política de catastro multipropósito que viene, por supuesto, de la mano de la política de tierras del país. El primer rol, nosotros tenemos diferentes espacios en los que venimos apoyando a esta política. El principal rol de nosotros es como cabeza de sector. Hay que recordar que el IGAC es una entidad que está adscrita al DANE, es decir, hace parte del sector de información estadística del país. Entonces, por ende, nosotros jugamos un papel como ente rector, como ente de cabeza de sector, el cual tiene su función de orientar, de formular y de apoyar la política sectorial, en este caso, pues la política de información del país. En ese sentido, hemos venido teniendo una participación activa en el primer momento de la política. Digamos que tenemos tres momentos, como lo vemos, el primer momento del diseño de la política, en donde generamos los instrumentos normativos, los instrumentos de política que son necesarios para poder implementarla, que es ya el segundo momento, y un tercer momento que es poder garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en ese primer momento del diseño, pues como cabeza de sector, hemos estado muy de cerca, de manera articulada con todas las entidades, y una diferencia que ha tenido en particular esta política, que hay que recordar que hubo unos inicios en el 2016, a través de un COMPES en el 2016, pero un elemento diferenciador, entre otros, es que hay una participación activa de las cabezas del sector como orientadores de esa política y por ende el DANE, pues teniendo al IGAC, que es un actor principal dentro de esta estructura de la política de catastro, pues hemos jugado ese papel. Entonces, tuvimos un papel relevante dentro de la gestión y el trámite de las iniciativas legislativas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, en el cual pudimos incluir 4 artículos que reestructuran, rediseñan esta nueva política de tierras. Asimismo, hemos participado dentro de la construcción de la hoja de ruta que ha establecido la implementación del catastro multipropósito como política pública dentro del COMPES. Asimismo, hemos participado en la expedición de los decretos que han permitido la reglamentación general de toda la nueva política de catastro multipropósito, pues han sido expedidos desde el DANE y también uno en conjunto con otras cabezas de sector. Y pues también dentro del momento de la implementación, pues tenemos unos aspectos fundamentales en los que venimos apoyando, principalmente también en una estrategia anexa que viene al catastro multipropósito y es la estrategia de la información. Digamos que uno de los aspectos fundamentales del catastro es poder obtener esa interoperabilidad, es decir, que los sistemas de información de las diferentes entidades se puedan hablar, pero también facilitar ese uso y acceso a la información, donde nosotros, pues por supuesto, como cabeza de este sector, tenemos un rol bastante importante. Entonces, estamos aportando dentro de esa conformación de lo que es un observatorio de tierras, dentro de lo que es la infraestructura de datos espaciales, todo el sistema de administración de tierras, un sistema de gobernanza para poder tomar decisiones sobre el territorio. Entonces, nuestro objetivo también dentro de la implementación paralelo al catastro multipropósito es desarrollar y conformar esos registros estadísticos del país y poner a disposición la información del país. Entonces, esa apuesta en el uso y el acceso a la información
también es algo que estamos trabajando muy de la mano con las entidades que están dentro del catastro multipropósito para que sea un ejercicio de doble vía, es decir, que tanto el catastro proporcione información importante al desarrollo de estadísticas del país, pero que también el DANE, con toda la información que tiene de sus operaciones estadísticas y los registros administrativos, puedan contribuir y facilitar la operación también de hacer mucho más costo efectivo la operación tanto de catastro como las acciones de ordenamiento social de la propiedad. Entonces, estamos en varios temas, contribuyendo pues muy de cerca a toda esta política de catastro multipropósito y de tierras en el país. En cuanto al tema de la emergencia, DANE, hemos tomado una serie de acciones para mitigar esta situación y hemos priorizado una serie de operaciones estadísticas en las cuales consideramos no podíamos detenernos porque el país requiere estadísticas actualizadas para poder tomar precisamente decisiones acertadas más en estas situaciones de emergencia. Y en ese sentido definimos una serie de estrategias en las que tomamos decisiones rápidamente para poder no frenar esas operaciones en campo cumpliendo todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad y todas las recomendaciones que está entregando el Ministerio de Salud, de tal manera que podamos seguir cumpliendo con estas labores de campo. Esto ha sido importante porque ha representado una base, es un insumo que la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC están considerando para también ellos complementar sus acciones que vienen adelantando de cara a esta situación de emergencia. Entonces, la idea es poder unificar esas estrategias y poder afrontar esta situación y poder continuar con los cronogramas que tenemos para el cumplimiento de esta meta. Gracias, Oscar. Bueno, yo les cuento que dentro de las preguntas que han llegado, también han llegado preguntas para la FAO. Entonces voy a tratar de resolver algunas de esas preguntas. Una cosa que nos dicen es por qué la FAO habla de estos temas. Bueno, la FAO habla de estos temas como Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, porque viene desde hace muchos años trabajando los medios de vida para las comunidades rurales y entiende que la tierra es un medio de vida para las comunidades rurales donde se puede proveer de alimentos, de refugio, pero que además sirve para las prácticas culturales. Y el acceso a la tierra y a los recursos naturales pues es básico para poder proveer la alimentación en el mundo y poder superar el hambre y la pobreza. Este es un tema que para nosotros y en general para las agencias de Naciones Unidas está relacionado con la Agenda 2030, conocida como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y apunta a la reducción de la pobreza rural y a la erradicación del hambre en el mundo. Para quienes hicieron esas preguntas en el foro, también ya tengo otras preguntas que están muy relacionadas con la misionalidad, por supuesto, de la Agencia Nacional de Tierras, pero creo que el DANE también nos puede aportar mucho en esta, y es la relación entre el acceso a la tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria. Nos dice el público, hay muchos planes y estrategias, pero ¿cómo hacer para materializarlos? ¿Cómo hacer para articularlos realmente? Teniendo en cuenta el alto porcentaje de informalidad en la tenencia de la tierra. Bueno, pues muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y muchas gracias, Alejandra. A ver, esta pregunta es muy interesante porque va muy de la mano con lo que realmente nosotros hacemos desde la Agencia Nacional de Tierras. Uno de los puntos fundamentales y la esencia que tenemos en la agencia es poder brindar este acceso a la tierra al campesinado a través de diferentes maneras. E igualmente, actualmente también hacemos formalización de la propiedad privada. Entonces, si me puedo permitir, Alejandra, voy a tratar de explicar algunos conceptos y también como tratar de redondear un poco la idea. Cuando nosotros hablamos de acceso a la tierra, esto tiene que ver con la adjudicación de bienes baldíos. ¿Qué es un baldío? Un baldío es una tierra que pertenece a la nación y que no ha salido de la propiedad de la nación y que está destinada básicamente esta tierra, que además tiene una vocación de uso agropecuario, para que sea entregada en algún momento determinado a campesinos
que cumplen ciertos requisitos legales y que son campesinos que no tienen acceso y que no han tenido tierra o que no tienen tierra o su tierra es insuficiente. Nosotros nos encargamos de todo este proceso. Este proceso se ha venido materializando, ha habido diferentes reformas agrarias en Colombia, como se han llamado, en donde ha habido diferentes formas de los campesinos poder acceder a este tipo de tierras baldías. Hoy en día tenemos unas regulaciones muy específicas y con base en estas regulaciones nosotros procedemos a hacer este tipo de entrega al campesinado, que es lo que se denomina adjudicación de la tierra, y es lo que se ha llamado el acceso a la tierra. En términos generales, el acceso a la tierra, una de las razones fundamentales de esta entrega que se le hace al campesinado contribuye también a la generación de seguridad jurídica en materia de tierras. Esto va muy de la mano, además quisiera meterlo adicionalmente, porque la FAO en su momento también generó unas directrices voluntarias para el uso responsable y de tenencia de la tierra, que van muy atadas a todo el ordenamiento territorial que nosotros venimos hoy en día manejando en Colombia. Y estas directrices hablan no solamente de la importancia de contar con una información en materia de tierras que le permita a los gobiernos poder tomar decisiones responsables en su planificación territorial, lo cual nosotros estamos tratando de hacer a través de lo que se ha denominado la política de ordenamiento territorial, que además viene complementada con esta política de catastro multipropósito, porque bien lo explicaba Oscar, a través de todo este tema catastral podemos tener información de realmente cuánto es el tema de predios en los territorios. Y desde el punto de vista nosotros de ordenamiento territorial, toda esta información jurídica y ayudar a la regularización de la tierra para poder saber también cómo es la realidad jurídica de la relación de las personas que están ocupando, que tienen la tenencia de un predio en nuestras zonas rurales, básicamente, y pues por supuesto en el resto del territorio nacional. ¿Por qué voy a hablarles un poco de la ruralidad? Porque nuestra competencia en la Agencia Nacional de Tierras está enfocada en la ruralidad. Entonces, en eso pues quiero ser clara para que no parezca que estamos excluyendo a la parte urbana o algo así, sino simplemente es que es la competencia de la agencia. Entonces nosotros estamos haciendo ordenamiento territorial en toda la parte rural y en esta parte que ahora tenemos como gestores catastrales, que por eso también estamos en toda esta política de catastro, a través de la ley 1955 nos otorgan a nosotros esta competencia de poder ser gestores catastrales, ayudando también a hacer levantamientos catastrales para contribuir a la actualización del catastro. Todo esto va acompañado y hace parte de la política del catastro multipropósito, que por supuesto es una de las metas transformadoras de nuestro presidente Iván Duque en el actual gobierno, que la consejera Alejandra Botero está coordinando con todos nosotros, o con el IGAC, con la Superintendencia de Notaría y Registro, Ministerio de Agricultura, el DANE, que como bien lo explicaba Oscar, como cabeza de sector en la parte que le corresponde, todos articulados estamos trabajando para poder llegar a generar una política de catastro que contribuya a toda esta información para poder ayudar a todo lo que es el desarrollo de nuestro territorio. Y en el tema de tierras, aparte de todo este tema catastral, nosotros contribuimos adicionalmente con lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, en este ordenamiento territorial, nosotros podemos saber claramente cómo va a ser también el tema de acceso a la tierra y la parte de formalización de la tierra. Entonces, aquí quiero aclarar otro concepto. Cuando hablamos de formalización, hablamos de aquellos predios privados que por alguna razón no pudieron o no tienen un título en propiedad. Entonces hablamos, por ejemplo, de los sanos poseedores o de la mera tenencia. Cuando nosotros encontramos estos temas en la ruralidad, tenemos la competencia de ayudar a las personas que están en los predios para poderles dar un título en propiedad. Entonces, cuando hablamos de acceso a la tierra, jurídicamente en Colombia lo entendemos desde el punto de vista de adjudicación de baldíos, pero en términos generales y por conceptos generales se entiende como esta situación también de formalidad que tiene la persona con su predio, y cuando hablamos de esta formalidad hablamos de la seguridad jurídica. Cuando en el territorio, en la parte rural, nosotros tenemos seguridad jurídica, el campesino, que es básicamente la persona que podemos encontrar en su mayoría en la ruralidad, encuentra maneras para poder desarrollar actividades económicas que le van a generar algún tipo de ingreso y de esta manera también garantizar su acceso a la alimentación y generar seguridad alimentaria.
Cuando una persona tiene una seguridad en tema de tierras, la persona puede desarrollarse y puede planificar también su vida. Así como toda esta información que estamos recopilando a través del ordenamiento territorial, a través del catastro, le va a ayudar tanto al gobierno nacional como a los entes territoriales para poder planificar el desarrollo de un municipio o de un territorio en particular. Una persona en su parte interna, cuando ya tiene una seguridad jurídica en materia de tierras, a través del acceso a la tierra, porque ya sea bien se le adjudicó un bien para que él pueda tener su predio, o se le formalizó su predio que antes no se había formalizado, la persona ya empieza también a tener una planificación de su vida e igualmente empieza a buscar aquellas actividades económicas en el caso de que nosotros hablamos de temas agropecuarios, en donde estas actividades le van a permitir ingresos que le van a generar una seguridad alimentaria. Porque es que todo esto va atado, o sea, no solamente podemos pensar en que el título es un papel, tiene muchísima más trascendencia que simplemente un papel. Entonces, yo por eso sí le agradezco a la persona porque de verdad ese tipo de preguntas son recurrentes y muchas veces es porque no se comprende muy bien algunos conceptos y cuál es la importancia realmente de poder tener un campo que esté formalizado e igualmente un territorio en el cual nosotros conozcamos cuál es la realidad del territorio. Como les comento, estos son instrumentos de planificación supremamente importantes, tanto individual en la parte interna de cada persona, pero también de los entes territoriales y de los entes gubernamentales. Y de esta información, yo creo que Óscar ahorita lo puede profundizar, saldrá una gran cantidad de elementos para poder generar unas políticas públicas enfocadas precisamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas en los territorios. Entonces, todo lo que es el acceso a la tierra, sí tiene que ver con un acceso también a una seguridad alimentaria y desde nuestro punto de vista lo que estamos generando a través de la agencia, una seguridad jurídica que le permitirá a las personas evolucionar en su vida y por supuesto a los territorios también. Y como bien lo decía, esto también está enmarcado y va muy de la mano con las directrices que la FAO en su momento, las directrices voluntarias de tenencia responsable de la tierra, la FAO en su momento emitió, y que también tienen que ver con este tema de información, la importancia de tener información, la importancia de la articulación entre las entidades y todo esto enfocado también a la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria en territorio. Es importante resaltar que cuando ya empezamos a concebir el catastro no solamente como un instrumento con efectos meramente fiscales, pues ya el país empieza a dar un paso muy importante en la comprensión de la integralidad del territorio. Y cuando ya empezamos a considerar las situaciones de informalidad en la tenencia de la tierra como una problemática eh, de política pública, en la que sobre todo en las zonas rurales del país presentamos índices de informalidad supremamente altos, por encima del 50 y 60% en la mayoría del territorio rural del país, pues definitivamente se convierte en un reto fundamental que requiere acciones concretas y muy contundentes frente a esta situación por parte del Estado. En ese sentido, pasa el catastro a ser solamente esa fuente de calcular avalúos para recaudar un impuesto territorial y pasa a ser un instrumento fundamental dentro de la planificación y el ordenamiento territorial, pero también el ordenamiento social, ambiental del territorio. Entonces, una de las razones principales por las que se empieza a hablar de catastro multipropósito es pensando en que uno de esos propósitos sea el ordenamiento social de la propiedad, como una política estratégica, una política inmensa y fundamental en el país que comprende diferentes acciones que van, como lo decía la doctora Miriam, desde las acciones de formalización de propiedad privada, pero también en titulación y adjudicación de baldíos, procedimientos especiales agrarios, es decir, todo este tema que es supremamente complejo de tierras en el país está incluido e inmerso dentro de esta gran apuesta de ordenamiento social de la propiedad, y el catastro multipropósito le apunta a contribuir significativamente al desarrollo de esa política. Entonces, dentro de los retos que teníamos
cuando empezamos a hablar de esta política en este nuevo gobierno, pues no solamente era poder cerrar esas brechas que tenemos en este momento de situaciones de desactualización de información catastral en el país, sino también hacer y generar las bases para un catastro que requiera el país. Es decir, ahora el catastro se requiere una información catastral de calidad actualizada, pero con un enfoque multipropósito que le permita, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras poder realizar su trabajo de la mejor manera. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que incluye esta nueva política es la inclusión, es la introducción del componente de informalidad dentro de su inventario, dentro de su registro de información catastral. Entonces, vale la pena aclarar que antes el catastro era el inventario de propietarios del país, pero ¿de qué nos sirve tener un inventario de propietarios en el país cuando vemos que más del 50-60% no lo son? Entonces, ya este catastro incluye la identificación de esas situaciones de informalidad, es decir, va a ser esa foto que me permite realmente representar la realidad del territorio, a partir de la cual programas como los que lidera la doctora Miriam con la Agencia Nacional de Tierras, pues va a tomar esa información del catastro multipropósito que le va a servir de insumo y que esto va a facilitar, por supuesto, la identificación plena de estas situaciones de informalidad. Por supuesto, es un insumo porque recordemos que el ejercicio jurídico para identificar la informalidad pues es mucho más complejo que una identificación catastral. Pero sí eso representa una articulación que antes no existía, en la que a partir de la combinación de ese catastro y de registro público pueda generar insumos y aportes supremamente importantes a estas acciones de formalización. Por supuesto, también hay que recordar que también dentro del esquema de estadísticas del país, el catastro de alguna manera lo consideramos también como una operación estadística, es decir, es una operación, tiene un despliegue operativo en el cual se captura información predial y esa información pues nos va a permitir también hacer una serie de informaciones geoestadísticas, de información espacializada que le va a agregar valor al reporte de estadísticas del país. Esa información de catastro alimenta nuestro sistema del marco geoestadístico que nos permite a su vez obtener las muestras que hacemos, con el cual hacemos otras encuestas socioeconómicas. Entonces, realmente hay una conjugación muy importante tanto para el sector de información, pero también una contribución importante hacia el tema de tierras. Entonces, resultado de esta implementación del catastro, por supuesto, vamos a poder identificar realmente cuál es la situación del país en temas de informalidad y realmente cómo está concentrada también incluso la propiedad en el territorio nacional. Oscar, justamente entras en una pregunta recurrente que nos ha llegado antes y que nuevamente nos llega, y son las medidas que se están tomando para prevenir la concentración de tierras, tanto en las operaciones de ordenamiento social de la propiedad rural como en el catastro multipropósito. Bueno, yo creo que a esta pregunta debemos partir de entender un poquito qué es esto de concentración de la tierra, porque igual hay diferentes conceptos que se utilizan de manera, pues que como que se tratan de equiparar, pero realmente son diferentes. Entonces, cuando hablamos de concentración de la tierra, hablamos que es una figura que se presenta cuando puede ser que en cabeza de una misma persona podamos encontrar diferentes predios que han sido allegados, que tienen diferentes orígenes, ya sean que sean predios de propiedad de origen baldío o de propiedad privada, adquiridos legal o irregularmente o ilegalmente, y que están en cabeza de una persona. Entonces, quizás el tema de concentración, pues la parte, pues quiero aclararlo porque a veces se utilizan estos conceptos sin tener en cuenta pues realmente qué significan. Este concepto, por ejemplo, de concentración se difiere del concepto de acaparamiento, que es una figura que se presenta cuando una persona tiene legalmente diferentes predios que solamente los tiene, por ejemplo, como para engorde o para temas de explotación económica. Entonces, por ejemplo, los lotes de engorde, una persona puede incluir en acaparamiento. Entonces, son figuras que se presentan en esos temas de tierras. ¿Qué medidas tenemos?
Bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa que la regulación en materia de tierras es bastante exigente. Nosotros para poder otorgar un título, o sea, a través del acceso a la tierra, las personas tienen que cumplir una serie de requisitos para poder determinar si la persona realmente es beneficiaria o no es beneficiaria para poder tener acceso a un bien baldío que es del Estado y que el Estado se va a desprender de su propiedad para dárselo a la persona en cuestión. Igualmente en la parte de formalización. Entonces, desde el punto de vista de acceso como tal, está muy bien regulado el acceso a la tierra y hay unos requisitos que se tienen que cumplir. Y si la persona no cumple estos requisitos, pues desafortunadamente no se pueden dar. Es bien importante hablar de un poquito de eso como medidas, porque antes pues era un poco distinta la forma de acceso a la tierra y es muy cierto que después de la expedición del decreto de ley 902 del 2017 se establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser beneficiario de estos programas. Este decreto viene acompañado de todo lo que es el despliegue para la implementación de los acuerdos de paz, papel en el cual pues la agencia también tiene un papel fundamental y que venimos trabajando de la mano con el doctor Emilio Archila para todo lo que ha sido la implementación de los acuerdos, en donde pues quiero decirlo, sí los estamos cumpliendo y sí los estamos haciendo, y tenemos además unas cifras muy interesantes en temas de formalización y el fondo de tierras. ¿Y por qué esto es importante? Porque con todas estas nuevas políticas o esta nueva política que se generó a partir de la importancia de poder contribuir con la formalización de la propiedad rural, se generan una serie de requisitos para poder acceder a la tierra. Y esta es una de las medidas para evitar que de pronto personas de manera inescrupulosa puedan acceder a la tierra o lo hagan de manera inadecuada. Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta que hay una serie de procesos en donde se castiga la ocupación ilegal de la tierra o aquellos procesos que pueden haber violado la ley y en un momento determinado una persona puede terminar como propietario de una tierra sin cumplir los requisitos legales. Hay unos procesos muy bien reglamentados y pues nosotros realmente somos supremamente rigurosos en esto y los ejercemos y hacemos todos los análisis jurídicos para poder determinar si realmente la persona tiene en realidad la propiedad o no la tiene. Son procesos muy difíciles, Alejandra, Oscar, pues y a todas las personas que nos están escuchando. Usualmente en Colombia hay unos temas culturales que son muy complejos. Por ejemplo, tenemos una serie de prácticas en Colombia como es la invasión ilegal de los predios, invasión que ocurre desde todo punto de vista, tanto en la parte urbana como en la parte rural, en donde las personas ven territorios desocupados y empiezan a apropiarse de los territorios y esto hay que hablarlo de manera técnica, esto no hay que hablarlo ni hay que meterle algún tipo de tema de ideología porque no cabe acá, eso es un tema netamente técnico, netamente jurídico. Las normas son clarísimas hoy en Colombia en esos temas y por supuesto personas que invaden pueden terminar teniendo unas grandes concentraciones de tierra que cuando llega, por ejemplo, la entidad que debe ponerle control a esto, a organizar, puede verse con que es que el Estado está ejerciendo unos controles inadecuados o de pronto no es justo lo que se está realizando. Entonces, en este tema las leyes son clarísimas. Las invasiones pues no son una forma legal de poder acceder a la tierra. Para eso la ley establece unos requisitos y establece unas formas que son las apropiadas para poder acceder a la tierra y quienes pueden acceder a la tierra del Estado. En este caso, los procesos son clarísimos, los procesos se están haciendo, se están cumpliendo, son procesos muy difíciles, o sea, de verdad, además porque, como ustedes bien saben, aquellas malas prácticas que a veces ocurren en territorios es lo que también ayuda a la conflictividad y parte de nuestra tarea es ayudar a solucionar esta conflictividad y nosotros lo hacemos de la manera más amable y más pedagógica porque sabemos que los temas culturales pueden a veces tenerse ya en un momento determinado como si fuera realmente la forma adecuada para poder hacer las cosas y muchas veces no es así. Muchas veces pasa por el desconocimiento de las normas. Entonces, para nosotros es muy claro que es muy importante que la ciudadanía conozca cuáles son las normas. Le hemos dicho, por ejemplo, de diferentes puntos de vista, no
los trámites, por lo menos con nosotros, son trámites que son gratuitos, son trámites que se pueden hacer directamente con la agencia, nosotros no necesitamos intermediarios, ni se cobra un peso por la tarea que nosotros hacemos. Y esto, ¿por qué también lo digo? Porque también hemos encontrado que hay personas que de manera inescrupulosa empiezan no solamente a invadir predios de manera ilegal, sino que esos predios los empiezan a revender. eh, y luego empiezan a decir que es que eso está soportado por la agencia, empiezan a cobrar dinero. Y todo esto son prácticas, son muy malas prácticas que se generan en territorio y que se están controlando, y que igualmente es muy importante que toda la ciudadanía sepa que no son prácticas adecuadas, que la ley establece claramente cuáles son las formas de acceder a la tierra, que se establecen cuáles son los requisitos para que las personas accedan a la tierra, e igualmente se les pueda formalizar, y cuáles son los procesos que se llevan a cabo cuando de manera inadecuada, irregular o ilegal las personas tienen una posesión o una tenencia de la tierra. Entonces, estos procesos están ahí, estos procesos operan sin ningún inconveniente, son procesos complejos, pero tienen una gran cantidad de temas que le permiten a uno verificar la situación. Y también la ley es muy clara sobre cuáles son las consecuencias cuando este tipo de situaciones se presentan. Entonces, pues nosotros las medidas las aplicamos, son medidas regulatorias, y también hoy en día tenemos muchas más, pues tenemos unas herramientas que nos permiten a nosotros también exigir una serie de requisitos que deben cumplir las personas, que también permite controlar quiénes son los reales beneficiarios de este tipo de programas que tiene el Estado. Y evitar en lo posible que haya personas que de manera inescrupulosa quieran acceder a la tierra. Y si hay este tipo de situaciones, pues como bien les comento, hay unos procesos legales, que son los procesos agrarios, que se aplican en estas situaciones. Perfecto, ahí en aras de complementar eh, la información que nos da Miriam. Por supuesto, nosotros, es decir, para el país es fundamental contar con información que le permita tomar decisiones indicadas, decisiones acertadas de cara pues, a las necesidades básicas que tenga el país, sobre todo en el sector rural, que tantas necesidades tiene. En ese sentido, sí o sí, pues digamos que la tierra se considera un activo productivo esencial, fundamental para el campesino, para el productor agrario. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos información que nos permita identificar cuántas personas tienen primero ese activo productivo, tiene acceso a la propiedad, cuántos están en informalidad, y los que ya cuentan con, es decir, tienen acceso a la tierra, pues también es importante considerar cómo está distribuida ese activo. No basta solamente con tener la propiedad o usar la tierra, sino hay que mirar también los mecanismos bajo los cuales las puede utilizar. En ese sentido, estamos también utilizando, integrando fuentes de información que DANE ha obtenido, como por ejemplo los resultados del Censo Nacional Agropecuario, y pues hay cifras en las cuales tenemos que empezar a trabajar y empezar a contrastar con los resultados que obtengamos después de la implementación del catastro multipropósito, porque el resultado de esa operación nos arrojó que el 55% de la población se concentra en unas unidades productivas menores a 3 hectáreas, es decir, más de la mitad de la población está concentrada en unas unidades productivas pues bastante pequeñas. Entonces, no es solamente revisar si efectivamente las personas tienen acceso a la propiedad, acceso a tierras, sino también bajo qué condiciones y qué potencial productivo podrían llegar a tener, tanto en extensión como en capacidad productiva de los suelos. Entonces, esto nos refleja, digamos que estadísticas muy importantes sobre las cuales el Estado tiene que empezar a trabajar, y nosotros estamos combinando y usando toda la información que tenemos de nuestras operaciones estadísticas y los registros administrativos con los que cuenta el DANE para poder contrastarlos y utilizarlos dentro de los operativos de catastro y de regularización de la propiedad. Entonces, por ejemplo, estamos utilizando la información georreferenciada de los puntos de las unidades censales, es decir,
donde cada vez con un encuestador y dentro del Censo de Población y Vivienda que se realizó durante el 2018, y esos puntos poderlos contrastar con la información catastral, en lo cual nos podemos advertir que efectivamente podemos encontrar unas zonas en las que aparentemente la información catastral aparece solamente bajo un propietario, pero la realidad nos puede mostrar una situación bastante diferente en la que ya existen unos diferentes hogares, diferentes edificaciones, diferentes viviendas y posibles situaciones de informalidad. Entonces, al contrastar esta información que tiene disponible el país con esta estrategia de catastro multipropósito, lo que logramos es afinar, digamos que con mayor rigor, la aproximación estadística de cuáles son esas cifras reales de concentración de la propiedad para poder tomar las acciones y medidas necesarias frente a esta problemática. Muchas gracias a los dos. Creo que tocaron temas claves, sin duda. Primero, pues agradecerle a la directora de la agencia hablar de las directrices voluntarias, de toda la cooperación técnica que nosotros realizamos en el país en materia de tenencia de la tierra, lo hacemos en desarrollo de esas directrices voluntarias, que son una aplicación de todos los mecanismos de protección que existen en distintos instrumentos de las Naciones Unidas, pensados solamente en la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Ustedes tocaron un tema y varios temas que están saliendo en las preguntas. Uno que Oscar cierra diciendo la concentración de la tierra está directamente relacionada también con el fraccionamiento antieconómico de la propiedad. Entonces, lo que dice Oscar, bueno, ¿en qué beneficia al pequeño productor tener tierra que luego no va a poder producir, con la que no se va a poder sostener y definitivamente que no va a garantizar pues, seguridad alimentaria o acceso a la alimentación? Preguntan también, y creo que la doctora Miriam lo tocó en su intervención, sobre la clarificación de la propiedad. Y lo tocó tanto en el tema de la concentración indebida, y diferenciándola pues del acaparamiento, como se les conoce, pero también de cuando hay apropiación de tierras públicas a través de mecanismos como sentencias judiciales, y por eso es que acá nos tocan el tema de la clarificación de la propiedad y preguntan específicamente si existe alguna propuesta global en materia de baldíos de la nación, alguna estrategia de entrega o protección de esos baldíos. Bueno, entonces son varios temas. Realmente aquí podríamos durar hablando mucho tiempo. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Estamos nosotros haciendo un inventario de baldíos, o sea, aparte de aquellos baldíos o sea, los baldíos que estamos encontrando y demás, claramente están haciendo parte en este momento del fondo de tierras. Ya llevamos más de 1 millón de hectáreas incorporadas en el fondo de tierras. Recordemos que el compromiso son 3 millones de hectáreas. Pero paralelamente estamos haciendo como todo este inventario de baldíos que pues el país necesita. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que no se tenga un inventario? Pues la verdad es que estos temas de información en materia de tierras han sido muy difusos durante mucho tiempo. Entonces, hoy en día, para la administración actual, en cabeza de nuestro presidente y nosotros en la agencia, es muy importante que haya una información que sea clara, que sea transparente, que que además la ciudadanía pueda acceder a ella. En la agencia, yo sé que eso no lo están preguntando, pero es muy importante también porque hace parte como todo este proceso de seguridad jurídica. Estamos haciendo toda una actualización en temas de sistemas y fortalecimiento en la parte de sistemas para poder contribuir con esta necesidad de contar con información real y que además que la ciudadanía pueda acceder sin ningún problema a estos temas y no solamente a través de los derechos de petición, sino que pronto puedan a través en línea de poder hacer todos estos análisis y ver la información pues de una manera mucho más sencilla. Entonces, en ese momento estamos haciendo todo este levantamiento empezó el inventario de baldíos. Y claramente, pues estos baldíos son los que se utilizan para todo el tema de acceso. Igual hay otras formas también de alimentar pues lo que hoy es el fondo de tierras,
pero pues los baldíos es una parte muy importante para poder hacer pues para poder contar con estas tierras que van a ser en su momento entregadas al campesinado. Hay unas normas muy específicas de cuánta tierra se le debe entregar al campesino para que se le entregue tierras que sean productivas y que igualmente puedan las personas desarrollar un proyecto productivo. Por eso el tema del fraccionamiento pues se da por muchísimas razones. A veces por especulación, a veces por aprovechamiento de una persona sobre otra, a veces porque hay sucesiones que no se realicen y que terminan generando una gran cantidad de predios pequeñitos para todos los hijos que tenía la persona que falleció. Entonces hay muchísimas razones, pero que en un momento determinado, cuando uno se pone a mirar si esto es productivo, puede llevar realmente a un tema de tierras que no son productivas. Todo esto se va analizando y todo esto está dentro de toda esta política de tierras que estamos haciendo, porque lo más importante es que en realidad el campesinado pueda contar con tierras productivas o generarle también estas figuras para que puedan generar una productividad adecuada que les genere esta seguridad jurídica, pero también muy aliada con todo lo que es la seguridad alimentaria, ya que pues tener tierra que no se puede utilizar y que al final no pueden hacer nada con ella, pues creo que es lo peor que puede pasar y en muchas ocasiones pasa. En el tema de clarificación, nosotros tenemos, pues, aparte de la labor como tal que tenemos como agencia de hacer toda esta parte administrativa, todo lo que es el proceso de clarificación, tenemos también algunas órdenes, en especial tenemos una orden en particular que es la de la sentencia T488 del 2014 por parte de la Corte Constitucional, donde nos piden hacer una clarificación de predios que han sido adquiridos a través de sentencias de prescripción, de sentencias de pertenencia, para poder determinar si esta prescripción se realizó o no sobre bienes baldíos. Esta es una labor que venimos realizando de manera muy juiciosa durante ya un tiempo, pero pues como ustedes comprenderán, nosotros, la Superintendencia de Notaría y Registro nos ha pasado más de 29.000 folios para poder ser analizados. Hay que hacer todo un estudio de títulos a profundidad de cada uno de estos predios para poder determinar si realmente estos predios podían ser baldíos o no podían ser baldíos. Lo que sí es muy cierto y que además nosotros tenemos que tener en cuenta es que los bienes baldíos son imprescriptibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este momento las personas no pueden adquirir por el paso del tiempo un bien baldío. Esto es muy importante y es muy importante que la ciudadanía lo sepa porque es parte del tema de las invasiones a predios baldíos, porque en algún momento de la historia de Colombia, con el tema de colonización de territorios que estaban, que no tenían personas y que era una forma como de poblar el territorio nacional, se permitió esto. Hoy en día no se permite. ¿Y qué pasa con esto? Pues que todavía queda esta cultura de que pues no importa, yo ocupo el bien, luego lo adquiero por prescripción, y hay jueces que en contra de la orden de la Corte Constitucional siguen generando estas sentencias y por supuesto nosotros como agencia tenemos la obligación de iniciar inicialmente un proceso de tutela y posteriormente hacer un proceso de recuperación de bien baldío ocupado irregularmente para poder determinar si realmente había o no había una propiedad privada en este predio o era un bien baldío. O sea, nos llevan a que hagamos todo el trámite administrativo para poder hacer la clarificación del predio y la posible recuperación del bien baldío si el mismo se comprueba que es baldío. Entonces, todo este tema de la clarificación se lleva en casos muy específicos. Sin embargo, pues la verdad es un proceso muy interesante porque realmente conlleva un estudio de títulos a profundidad y genera también seguridad jurídica. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, me parece que de manera más apropiada desde el punto de vista tanto el regulatorio como desde el punto de vista doctrinal, pues jurídico y académico, es muy importante que se vea este proceso como lo que es un proceso que le permite a uno tener seguridad jurídica sobre un predio en cuestión. Y de esta manera se puede saber si el predio es un baldío o es un predio de propiedad privada y de una vez se pueden dirimir una gran cantidad de conflictos que puede haber sobre un predio en particular. Entonces, esa es una de las grandes labores que tiene la agencia, es uno de los procesos, como yo a ustedes les digo, son procesos complejos, son procesos que si uno los ve desde el punto de vista jurídico y académico son procesos realmente muy interesantes y se llevan con toda la rigurosidad,
Lo que pasa es que muchas veces se vende un proceso de clarificación de una muy mala forma. Entonces hay que verlo como como es realmente un proceso de clarificación y al final un proceso de esto lo que da es una seguridad jurídica. Entonces, llevamos en este momento varios y el más grande, pues los más grandes de todos son los que vienen atados a la sentencia T488, la cual viene avanzando y venimos avanzando en el estudio. Nosotros tenemos un grupo de trabajo específico solamente para esta sentencia, porque sí es muy importante entender un poco qué ha pasado con los baldíos en Colombia. Y paralelamente a esto, pues yo tengo, en la agencia hay un área específica que administra los bienes baldíos y es el área que se encarga de, de toda esta identificación de baldíos que posiblemente no hayamos identificado, los identificamos, los incorporamos en el fondo de tierras y hacen parte de todo lo que es el inventario de bienes baldíos y que posteriormente se adjudican a los campesinos que cumplen los requisitos legales. Entonces, aquí lo más importante es que tiene que haber una cultura de legalidad de todas las personas. Por eso les comentaba hace un rato esta cultura de la invasión de predios de manera ilegal, en algún momento tiene que acabarse y yo hago algunas comparaciones, algo así como por ejemplo, si uno ve una chaqueta que no es de uno, pues no es de uno, no hay que irla y tomarla que porque nadie lo ve o porque no se veía el dueño por ahí. Pasa exactamente, eh, hago esta comparación tal vez pues con las proporciones que se necesitan, pero es muy importante que la ciudadanía comprenda que la invasión no es una manera legal para poder acceder a las tierras y que todas las personas que en un momento determinado invadan un predio y después puede ser que de manera fraudulenta generen títulos y demás, y esto se abre un proceso de clarificación, se va a poder determinar que el predio pudo haber tenido unas problemáticas en títulos y el predio tendrá que después ser devuelto a la nación o tendrá que ser objeto de un proceso de recuperación de baldío irregularmente ocupado o los diferentes temas legales que hay. Entonces, desde el punto de vista jurídico, en conceptual, la clarificación es un proceso agrario en donde pues, podemos tener una certeza jurídica del origen del predio eh, y brinda seguridad jurídica a la ciudadanía. Y pues desde el punto de vista del mensaje de toda la ciudadanía, es importante que construyamos una cultura de legalidad. La cultura de legalidad va a evitar que las personas queden en ese tipo de procesos y estos procesos lo que quieren realmente y lo que buscan es una seguridad jurídica y evitar la conflictividad en territorio. Porque además, este tipo de, por ejemplo, de malas prácticas que se han llevado por años es lo que también ha generado estas conflictividades en territorio que hoy tenemos en nuestro país. Entonces, yo lo que quiero aquí, Alejandra y Oscar, es como que decirle a las personas es importante que generemos una cultura de legalidad, es importante que haya una seguridad jurídica. Yo creo que toda esta política que estamos teniendo en el gobierno nacional y con todo el acompañamiento de estas entidades técnicas como es el DANE, como es el IGAR, la Superintendencia de Notaría de Registro, el Ministerio de Agricultura, ahorita con nuestro ministro Rodolfo Sea, que está súper interesado en estos temas de formalidad de la tierra, lo que queremos es generar unos parámetros que realmente le permitan a Colombia contar con unas áreas rurales que sean formales, en donde las personas gocen de una seguridad jurídica, que eso les permita, por supuesto, como yo les decía, crecer hacia una seguridad, o sea, crecer económicamente y una seguridad en ingresos que también les permite una seguridad alimentaria y contribuir a lo que es un ordenamiento territorial adecuado en la parte rural. Oscar, no sé si tú quieras decir algo. Tengo solamente una última pregunta que ha salido también de manera recurrente. Y entonces no sé si hago la pregunta y procedemos a hacer algunas pequeñas conclusiones. Ha salido de manera recurrente el tema de la seguridad, como bien manifestaba la doctora Miriam, pero en este caso la seguridad de las personas. Y nos han preguntado por con diferentes textos, cómo garantizar la seguridad de las personas que van a ser sujetos de esas políticas agrarias, teniendo en cuenta que en el momento se están presentando pues homicidios, asesinatos en diferentes zonas del país y además están trayendo consigo desplazamientos forzados
personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo proteger las personas, pero también cómo proteger los bienes? ¿Me escucharon? Discúlpenme, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, interviene primero Sí. Oscar y si quiere luego yo porque... Bueno, perdón. Dale, Oscar. Bueno, vale. Bueno, digamos que esa serie de situaciones, pues, es una realidad que en el país lamentablemente tenemos que aún vivimos y sobre todo se hace muy evidente, se acentúa en las zonas rurales del país. Y por supuesto el mayor generador de conflicto en la historia del país pues ha sido la tierra, ¿no? El acaparamiento de tierras, digamos que las disputas por quién pueda tener más tierras pues ha generado una serie de conflictos que hasta el día de hoy pues todavía tenemos que vivir muchos rezagos de ese conflicto. Eh, dentro de la política de catastro multipropósito, pues ese aspecto lo consideramos dentro de las estrategias de intervención al territorio, por supuesto. Estamos coordinados también con la Unidad de Restitución de Tierras, con el Ministerio de Defensas, y de hecho, dentro del marco regulatorio que hemos definido entre ese decreto marco de la gestión catastral, pues hemos establecido un mecanismo para poder articular el trabajo y la operación en campo dentro de la estrategia de catastro multipropósito con todo el esfuerzo que viene adelantando la unidad, por ejemplo, de restitución de tierras, de tal manera que la información que ellos han capturado dentro de su proceso de identificación física y jurídica de los predios objeto de restitución de tierras y de las zonas que han sido microfocalizadas dentro de su ejercicio, que tienen dentro de otras una característica principal que han sido zonas golpeadas por la violencia, pues que esa información pueda alimentar de manera efectiva a los registros de la información catastral. Asimismo, que el ejercicio que haga el gestor catastral o la entidad encargada de hacer la actualización catastral, pues no tenga, digamos que dentro de su proceso de captura de información, no omita la información que previamente ha identificado la unidad de restitución en situaciones de riesgo y sobre todo en protección a individuos que están bajo el proceso en curso de restitución de tierras. Entonces, también dentro de la apuesta de catastro multipropósito, tenemos toda una estrategia articulada dentro de las zonas PEDET, que son estos programas de desarrollo con enfoque territorial, que también una de sus características es que han sido de las zonas más golpeadas y por tanto rezagadas en muchos aspectos de calidad de vida de su población rural, específicamente por hechos generadores de violencia. Entonces, venimos acompañando todas las entidades y también desde el DANE en la articulación de todas estas iniciativas PEDET, que recordemos que esas iniciativas han sido formuladas desde los territorios con un enfoque territorial y que venimos en un proceso largo de priorización, de distribución de estas iniciativas y muchas de ellas, me atrevería a decir que el 80% de las iniciativas que se han identificado dentro de ese pilar 1 que se define dentro del ordenamiento social y la propiedad rural, pues son dirigidas hacia temas de acceso a tierras y temas de catastro. Entonces el catastro también se ha puesto como una estrategia fundamental, no solo para el ordenamiento territorial, sino también como una acción que permita la reconstrucción y la reactivación de ese tejido social y económico en esas zonas que han sido pues, más golpeadas por la violencia. Entonces, es un componente que estamos considerando desde la política, desde la intervención, desde la operación en términos de información y protección a las personas que están en condición de vulnerabilidad por situaciones de violencia y también como política transformacional en estas zonas que queremos recuperar
y que se merecen pues después de que hayan sido pues afectadas de manera importante por temas de violencia. Entonces, estamos abarcando varios frentes dentro de la política de catastro, contribuyendo pues a mitigar y a tomar acciones correctivas frente a estas situaciones de violencia. Bueno, para complementar, yo creo que Oscar ha hecho varias cosas que son muy importantes. En temas de seguridad, pues por supuesto, yo creo que lo más importante es un tema de articulación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público para poder garantizar una protección a las personas. Aquí tenemos dos tipos de seguridad. Uno primero es las personas en territorio como tal, y lo segundo son las personas también que hacen la intervención en territorio para poder generar estas regularizaciones de la propiedad, como son todo el trabajo que nosotros hacemos en territorio. Vuelvo al tema de la cultura de la legalidad. En la medida en que haya una seguridad jurídica en las zonas rurales, va a haber muchísima más claridad de realmente cómo es el tema de la propiedad. Uno de los temas que, por ejemplo, ha ayudado mucho a las personas que están dentro del proceso de restitución para poder demostrar que ellas tenían algún tipo de vínculo con la tierra que en algún momento sufrieron desplazamiento, se les fue despojada, fue también el tema de tener títulos de esa tierra. Para aquellas personas que no tienen título es un poco más complejo comprobar todo este tema de la relación que tenían con la tierra en particular. Entonces, en la medida que podamos tener una cultura de legalidad y en la medida en que podamos tener una propiedad organizada, clara, que además tenga un registro a través de todas las oficinas de instrumentos públicos que dirige la Superintendencia de Notario de Registro, eso brinda mayor tranquilidad a los territorios y evita tanta conflictividad. Como bien les decía antes, gran parte de la problemática y la conflictividad en territorio en materia de tierras es el tema de no contar con una propiedad o una seguridad jurídica adecuada, lo cual ha permitido que haya una gran cantidad de personas que se apropian indebidamente de tierras de otros o que invaden o diferentes prácticas que no son las más adecuadas, y esto genera conflicto como tal. Aparte de la presencia de grupos al margen de la ley que también han aprovechado estas situaciones para poder utilizar la tierra de manera inadecuada. Ayuda todo este tema de seguridad, como bien les decía, la articulación entre los ministerios públicos y el Ministerio de Defensa, pero igualmente los programas, por ejemplo, el que está también liderado por Presidencia de la República de sustitución de cultivos ilícitos, ya que eso también genera una tranquilidad y genera una seguridad en territorio. Hay unos programas muy interesantes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en donde las personas, por ejemplo, nosotros lideramos o acompañamos uno que se llama Formalizar para Sustituir, en donde personas que se acojan a estos programas y erradiquen de manera voluntaria con todo un acompañamiento los cultivos ilícitos, se les formaliza la tierra. Este programa, entre los programas de sustitución voluntaria, es de los más exitosos porque la reincidencia prácticamente es nula, ya que la persona por fin goza de una propiedad y al gozar de una propiedad goza de una claridad. La claridad y el tener certeza de que el territorio tiene ya un dueño específico, genera de verdad la posibilidad que una persona pueda organizarse y una comunidad pueda organizarse. Y eso es muy importante. Entonces, en materia de seguridad, claramente nosotros cuando tenemos que ir o a las personas que se encuentran en situaciones difíciles, el gobierno nacional acompaña a estos territorios y la articulación entre estos dos ministerios es supremamente importante porque dan garantías a las personas desde su protección. Y en materia de tierras, pues claramente todo el tema de la seguridad de la tierra, todo lo que es la cultura de la legalidad, ayuda muchísimo para poder contribuir a que haya una no conflictividad por tema de tierras, que es uno de los temas principales que ha generado conflicto, y que las personas puedan de manera sana empezar a evolucionar en territorio. Entonces, pues hay muchísimos temas. El tema de restitución de tierras es supremamente importante. Creo que es una de las mejores, pues una de las mejores medidas que se ha adoptado, teniendo en cuenta que pues permite que las personas puedan regresar a sus territorios, seguramente con algunas situaciones que se han presentado, pero realmente las personas cuentan con una opción para poder decir, miren,
yo soy una persona desplazada que me sucedió esto. Es mucho más sencillo si las personas cuentan con sus títulos, porque ya tienen una manera una manera certera de poder comprobar su situación. A veces el tema de las pruebas es muy complicado para poderlo reunir, para poderlas reunir. Entonces, si cuentan con títulos, si cuentan con eh, elementos que les permitan demostrar su situación, es muchísimo mejor. Pero este es uno de los temas que también ayuda al tema de seguridad, acompañado toda la situación que hemos vivido en nuestro territorio nacional. Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos también un área específica de diálogo social en donde nos encargamos de todo el tema de conflictividad en materia territorial. Y, y esto pues se da porque, como ustedes bien saben, el tema de conflictos por la tierra es enorme, es enorme. Y claramente el tema de orden público complejiza mucho más a veces la solución de estos conflictos. Pero teniendo un buen acompañamiento y una buena articulación con las entidades que brindan este tipo de apoyo, es posible llegar a regularizar un territorio y poder contribuir a lo que es la seguridad de los ciudadanos que habitan en el mismo. Bueno, muchas gracias. Pasamos nuestro tiempo casi ya en 15 minutos. Tengo que darle las gracias por su disposición. Nosotros reconocemos lo que ustedes han venido hablando. Esa articulación interinstitucional se nota definitivamente en la política, en la ejecución de la política, en la respuesta. Sin duda se vienen unos retos gigantescos y son estos retos que nos pone ahorita la emergencia sanitaria, pero también es de los que ustedes vienen hablando, que son la seguridad en los territorios, que dificulta también que la política pueda andar como se tiene planeada. Y seguramente estos retos, por lo menos los que tienen que ver con la seguridad sanitaria de lo que estamos viviendo en este momento, pues que no solamente se van a resolver con medidas de tapabocas, por la alcohol, etcétera, sino que va a requerir la construcción de nuevas metodologías de acercamiento a los territorios, de construcción de confianza con la gente para que las entidades puedan volver a entrar a hacer su trabajo y que la gente pues no tenga temas. A ustedes por su tiempo. Muchas gracias a nuestro auditorio que no ha aflojado. Mire, de 170 todavía nos quedan 155. Seguramente abarcamos todos los temas de las preguntas. Próximamente vamos a estarles proponiendo unos foros con la Universidad de Sao Paulo. Hemos estado hablando preliminarmente con Oscar, pero también de una vez le cuento, doctora Miriam, estamos muy interesados en hacer esos intercambios que nos quedaron pendientes del año pasado y pues que ahora pues serán por estas vías porque el mundo también está en cuarentena, ¿no? No solo nosotros. Entonces, muchas gracias. Nos vemos ya en este último café ya de la noche. Esperamos que estén bien y que pues esto también sirva un poco para que la gente se dé cuenta que la política detiene a pesar de las medidas para cuidarnos. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los participantes. Una buena noche y esperamos que todos se encuentren bien. Igual, Alejandra, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, que estén bien.